Hoy en Paz México Times, mi compañero Andrés García y yo, Anor Marín, hablaremos sobre la historia de México que ha pasado en los últimos 40 años. Bueno, para empezar tomaremos tema a partir de 1913, cuando entró Venustiano Carranza en la última parte de la revolución, el constitucionalismo, para armar el Plan de Guadalupe en ese mismo año, y él tomó un papel muy importante en nuestro país porque él lo promulgó. El Plan de Guadalupe consistía en desconocer a Huerta de su presidencia y reconocía como primer jefe del ejército constitucionalista a su signatario, y la parte más importante, que resaltaba que se necesitaba una constitución para México. Continuamos con el cuarto punto político. Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario en 1929. Y por último, Lázaro Cárdenas exilia a Plutarco Elías Calles el 9 de abril de 1936 como castigo de sus intromisiones. Ahora mi compañero Andrés García les mencionará los puntos sociales. Los estragos en la sociedad se vieron fuertemente afectados. Los dirigentes porfiristas perdieron el poder político. La clase media ingresa a la administración pública. De acuerdo con esto, en junio de 1914 fue Huerta quien renunció ante la Cámara de Diputados a la presidencia. De acuerdo con eso, también dice que en ese momento Venustiano Carranza entra a la presidencia y a tomar cartas en el asunto para quitarle el poder a Villa y a Zapata. Estos, como ya usted lo sabe, realizan el Plan de Ayala, que pedía la reconstitución de tierras a los campesinos. Como recordarás, en ese tiempo les pertenecía al gobierno. En cuanto a la reforma agraria, prometió a los revolucionarios poseer tierras. Grandes propietarios rurales se mudaron a las ciudades, huyendo del desorden en el camino. El ejército pasó a ser la institución principal de la revolución. Bueno, ahora yo les hablaré sobre sobre los puntos artísticos Que sucedieron en nuestro país. Exacto, en nuestro país. Durante Bueno, la revolución. sí, la revolución. Existe una serie de novelas que reproducen este movimiento, describiendo el movimiento armado desde su origen y que estudiaron analíticamente los problemas sugeridos por la persecución durante este. Entre los autores más señalados de este tipo de novelas se encuentra Mariano Azuelo. La novela revolucionaria como género comenzó a escribirse en 1928. Durante el conflicto armado, muchos camarógrafos mexicanos siguieron los acontecimientos de la revolución. Uno de ellos fue Salvador Toscano, quien grabó películas cortas con su cinematógrafo Lumière, las cuales fueron unidas por su hija Carmen Toscano, responsable de culminar las películas de 1950, Memorias de un Mexicano. Otros realizadores fueron los hermanos Alba, quienes siguieron a Francisco y Madero a partir de la década de 1930. Comienza en México la llamada época de oro del cine mexicano, periodo durante el cual la Revolución Mexicana fue tema recurrente. Durante la Revolución Mexicana, la forma musical conocida como corrido tuvo un gran auge. Este tipo de composiciones musicales tiene su origen en el antiguo romance español, siendo canciones que narran acontecimientos reales dotados de visiones épicas o heroicas con respecto a las protagonistas o los acontecimientos en la revolución. Sí. El corrido constituyó entonces un medio de comunicación popular por medio de las cuales se contaba la vida y obra de héroes como Francisco y Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa o Felipe Ángeles. En novelas, murales, películas y corridos relativos a la revolución, una figura muy frecuente es el de las Adelitas o soldaderas, mujeres que se encontraban en el campo de batalla. Estas mujeres tenían una participación muy importante durante este conflicto en los campos de batalla, tanto en el ejército federal como en las diferentes tropas revolucionarias, como las de Villa, Zapata y Carranza. Oficialmente las Adelitas no tienen deberes militares, sino más bien domésticos, como conseguir alimentos, cocinar, cargar bultos, armas, equipaje de los soldados, entre otras cosas más. Incluso algunas alcanzaron los grados de coronel, teniente o capitán. Entre otros detalles, John Turner describe el libro México Bárbaro. Se hacen obras como los de Abajo y Memorias de Pancho Villa.
corridos de los personajes de la revolución y Además, Diego Rivera hace los murales de Las Esperanzas de la Patria por la Redención de Villa hacia la libertad. En otras noticias, en los aspectos económicos, la minería, la producción sufrió un descanso sumamente brusco. La explotación de oro descendió en 1915 al 18% de lo producido. Por su parte, la participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto del país pasó de 4.805 millones de pesos en 1910 a 4.652 millones en 1921. En 1910 las exportaciones de productos agropecuarios representaban el 31% del total de las exportaciones. Esta descendió a 3.3% en 1921. Por lo que respecta a la industria manufacturera, esta también presenta un descenso en su participación en el Producto Interno Bruto, ya que mientras en 1910 era de 2.354 millones de pesos, en 1921 fue de 3.049 millones y solo se recuperó en su nivel anterior hasta el año de 1925. En 1925. En general, todo esto provocó daños físicos en los establecimientos industriales, pero sí cerró el camino hacia los mercados que antes dominaban, sobre todo por las dificultades de transporte, principalmente por la gran destrucción de los ferrocarriles y el uso de ellos hacia los grupos militares en lucha. Esto fue todo hasta el momento de lo que sucedió en estos últimos años de lucha para obtener libertad a través de la Revolución Mexicana. Así es. Me despido. Síganos Yo también me despido. Síganos sintonizando.